Bienvenidos, somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, carrera Comunicación, modalidad en línea. Hoy hablaremos de un tema de gran importancia en nuestra materia Teorías de la Comunicación. En este caso, hablaremos de hipermediaciones desde la perspectiva de Carlos Scolari. En esta ocasión, contaremos con los siguientes panelistas: Jairo Cortés Pozo, Yuri Belis Martillo y quienes habla Verónica Flores. A continuación presentaremos un breve análisis de hipermediaciones. Las hipermediaciones nos permiten indagar desde las actualizaciones digitales que van por encima de los medios digitales, los cuales dejaron de ser canales que transmiten información para ser un espacio de conflicto y construcción de influencias sociales, un lugar donde se expresan estrategias de dominación, tácticas de resistencia, por último, que constituyen identidades colectivas. A continuación, hablaremos sobre el libro de Carlos Scolari. En su primer capítulo nos abordará el tema el compañero Jairo Cortés. Probablemente esta generación juzgue a los posteriores con la misma firmeza que lo hicieron las anteriores con sus predecesores. La tecnología va cambiando y con ella se van demostrando varias teorías tratadas, las mismas que se han dedicado al entendimiento de la comunicación y sus diferentes aplicaciones. Según Lakoff y Johnson en 1985 a 1987 y Liscano en el 2006, la comunicación está basada en metáforas. Cada una de estas metáforas configura las percepciones, preguntas y métodos del investigador. Por ejemplo, si la comunicación es un proyectil, entonces se tratará de medir su impacto en receptores. Y si la comunicación la consideramos como un canal, nos fijaremos sobre todo en las características tecnológicas del tubo por donde circulan los mensajes. Es decir, que durante todo este tiempo los teóricos se dedicaron a estudiar el lenguaje que se utiliza en los diferentes niveles, sean estos académicos, profesionales, científicos o entre otros. Lo que ha conllevado actualmente a enfocarse a la manera en que se comunica a través de los diferentes medios. Las teorías de la comunicación de masas se organizan en grandes paradigmas. Hablemos del paradigma informacional. Es el paradigma que, por excelencia, y la semiología de los años 60 cayó a sus pies. Es matemático y se basa en una comunicación clásica de emisor y receptor. El paradigma crítico es un espacio discursivo y central en las ciencias sociales del siglo XX. Se desarrolla en la Escuela de Frankfurt y estudia la comunicación de las estructuras capitalistas. El paradigma empírico-analítico se encarna en el objeto de estudio refiriéndonos a los efectos y al método, hablando del empírico cuantitativo. Ha sido durante años el contrapunto del paradigma crítico y también se puede ver como un modo de confrontación entre un punto europeo y un punto estadounidense para ver la comunicación de masas. El paradigma interpretativo y cultural. Este se inspira en la investigación antropológica y excede ese campo para entrar en los estudios de la comunicación. Este paradigma entiende la comunicación de masas como una construcción social y por tanto se centra en el Neumannsky, los discursos sociales y los procesos cualitativos. Finalmente, vamos a hablar del paradigma semiótico discursivo. En la segunda mitad del siglo XX, la semiótica se convirtió en un catalizador de saberes lingüísticos, sociológicos, sistemáticos y cognitivos. De esta manera queda integrado un primer esquema comunicativo. Desde la aparición de la tecnología en los medios de comunicación, han hecho que todo reciba un cambio total y se las mire de diferente manera, desafiando todo lo antes conocido como normal. Hoy en día se cuenta con la colaboración del público. Con ello, nuevas formas de tecnología y de periodismo han aparecido, y junto a ellas distintas maneras de manipulación de las masas. Esta manipulación informativa conlleva a diferentes distorsiones de la misma.
a niveles de las masas, lo que se desencadena una imperiosa necesidad de digitalizar la información, iniciando por la parte sonora. Luego fueron los textos. Se logró este avance con el éxito y se tomó como base para el desarrollo del Internet, y con ello los medios de comunicación tradicionales iniciaron su carrera digital. Los instrumentos utilizados para la producción también sufrieron algunos cambios, como los editores fotográficos, los sonidistas, editores de video. Hablando de estos últimos, esperaron para que estos procedimientos se perfeccionen, para que puedan ellos incluirse en la carrera de la digitalización. Y a raíz de esto nace la hipermediación, definida como un intercambio desarrollado en un entorno concurrido por varios individuos, caracterizado por medios y lenguajes. Para continuar con nuestro tema, la compañera Yuri va a abordar el capítulo 2 del libro Hipermediaciones de Carlos Escolari. Economía política de las hipermediaciones, los textos. Del texto al hipertexto. En los años 80, el hipertexto entró en los collages y universidades estadounidenses no solo como instrumentos para la producción de materiales de soporte a la educación, sino también como argumento de debate teórico. Del hipertexto al hipermedia. El hipertexto estaba enlazado no solo en los documentos escritos, del hipertexto al hipermedia. El hipertexto estaba enlazado no solo en documentos escritos, sino también en fotografías, gráficos, sonidos y representaciones tridimensionales. La televisión es el canal audiovisual donde se puede llegar a la mayor cantidad de personas y es la experiencia televisiva más revolucionaria del siglo XX. Transmedialidades. La hipertelevisión no es un fenómeno que se puede agotar en la pantalla chica. Esto es un discurso audiovisual que podemos ver por tanto en la televisión como dispositivos portátiles, y al ser videos cortos están un poco más cerca de un videoclip o de un tráiler. Las características de la hipertelevisión. La multiplicidad de programas narrativos. Estas son historias que se multiplican y las aventuras de sus personajes se entrecruzan, formando una compleja trama argumental. La fragmentación de la pantalla. La televisión se está adaptando para competir con los hipermedios. El ritmo acelerado es la hipertelevisión, el montaje que se acelera para dar cabida a todos los programas narrativos. La intersexualidad desenfrenada es el robo de otros textos a unas características de la estética posmoderna que emerge desde las pantallas de la hipertelevisión. La extensión narrativa son relatos de la hipertelevisión que no se agotan en un capítulo o ni culminan al final de la temporada, ya que se extienden a través de los años. La ruptura de la secuencialidad. Al contrario de lo que sucede en el cine, la televisión es marginal. No interesa remarcar la existencia de producciones totalmente construidas con la lógica del flash. Siguiente. La economía política de las hipermediaciones, el consumo. El consumo hipermediático. Son los procesos de producción que son totalmente distintos, que ya nada es igual, ya como el periódico se lee de una manera diferente, la música y su consumo es de una manera inclusiva. Las vías de acceso a los contenidos audiovisuales han cambiado. Del receptor al usuario. Los intereses de las teorías de comunicación ya eran diferentes. La audiencia, la opinión, la diferencia de lo viejo receptor del usuario a la dimensión interactiva del consumo digital. Las usabilidades. En la década de los 80 se manifestó en las teorías de la comunicación de masas ciertos intereses por las gratificaciones de los receptores, no tanto a escala de contenido, sino de proceso. Este enfoque distinguía la satisfacción del espectador en dos aspectos, uno vinculado a la recepción de los mensajes y el otro al consumo del medio. Del hipo a la usabilidad. Los ordenadores y el ser humano realizan un intercambio, que puede existir la preexistencia de la ingeniería de los factores humanos o la ergonomía. Las ideologías del usuario. Al final de la Guerra Mundial, fueron los primeros operadores de la era de computación. Fueron los padres del primer ordenador y sabían cómo hablarle y hacerle pensar. 2 décadas más tarde, cuando los ordenadores se infundieron en los laboratorios universitarios, llegaron los hackers, jóvenes talentosos, que en pleno furor contracultural se apropiaron de ellos y de las primeras redes digitales. Más allá de la usabilidad, cada tecnología
ya se trata de la máquina de coser, la bicicleta, el ordenador, más que impuesta, es socialmente negociada. Y el de uso forma parte de este proceso de negociación social, donde nosotros determinamos qué significa una tecnología dentro de los límites fijados por la sociedad donde se emerge. La vida antes de lo digital. Cuando se habla de la tecnología, siempre nos damos cuenta cuánto ha cambiado en los últimos años. Los inventos de los teléfonos, la creación de las tecnologías, las nuevas formas de comunicarnos. Esto ha causado un cambio muy drástico en la sociedad, en donde nos damos cuenta que las enseñanzas de años anteriores es muy diferente a lo que hoy en día se puede ver. En esta tercera etapa se analiza a las hipermediaciones desde la perspectiva social, la manera en la que influyen, además de los resultados que podemos obtener mediante su producción. Es inevitable negar que las tecnologías transforman al mundo y que en cada época dejan huellas que determinan la evolución de las mismas. Si antes en el siglo XVIII latió al ritmo del reloj y en el siglo XIX marchó al calor de la máquina de vapor, el mundo jamás imaginó que en el siglo XXI navegaría en las plataformas digitales, cambiando la percepción que tienen los humanos acerca de la subjetividad del tiempo y del espacio. Según Scolari, las hipermediaciones tienen diferentes puntos de vista. Entre ellas tenemos el tiempo. El tiempo en las hipermediaciones también es policrónico, reticular y discontinuo. De esta manera, las comunicaciones también han evolucionado e incrementado esta condensación del espacio, gracias a las transmisiones que atraviesan por todo el mundo por medio de las ondas electromagnéticas, en donde los habitantes se acostumbraron a recibir resultados de mensajes en pocas horas, gracias a la ayuda del telegrama a mediados del siglo XIX, para luego perfeccionar el teléfono. Además, suscitó también la aparición de la radio y la televisión, que tuvo un acertado alcance por medio de las transmisiones en directo. Otro de los puntos de vista de Scolari es el espacio. Se puede mencionar que con las tecnologías de la radio y la televisión se han generado cambios desde el hogar, reduciendo la necesidad incluso de salir de las casas. Además, con la llegada de la web, no solo se permite una comunicación bidireccional, sino también la constitución de comunidades virtuales, desplazando los límites e implantando espacios personales y colectivos. Al hablar de hipermediaciones en la actualidad, no solo se hace referencia al aumento de medios. En este caso se refiere a las formas de reenvío de la información y de la manera en que la tecnología digital también es afectada. Esto debido a la disminución de textualidades a una masa bits dentro del ecosistema mediático. Las hipermediaciones nos permiten indagar desde las nuevas actualizaciones digitales que van por encima de los medios tradicionales. Y por último tenemos la ubicuidad, lo cual compete a la proyección de las transmisiones, en este caso el hecho de tener siempre la disponibilidad, sin importar el lugar en el que se encuentran los usuarios, y con la ayuda de las tecnologías móviles, transforma el manejo de las actividades y regulación de nuestro círculo social y laboral. En este caso, se puede realizar el trabajo sin moverse de su unidad operativa, o también puede elaborar sus trabajos y producciones como periodistas dispersos en el campo de los hechos, generando informaciones de forma escrita, radiofónicas o de transmisión directa, además de compartir de manera inmediata por conexión de banda ancha. Para finalizar el tema de las hipermediaciones, hemos detectado las siguientes ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos documentación ilimitada, personalización, actualidad, actualización permanente, contenidos compartidos, y entre las desventajas tenemos falta de verificación, imprecisión por apuro,
el lector cuenta con la capacidad de reacción y corrección inmediata, sea por la misma herramienta u otra. Entonces, entre las desventajas y las ventajas, bueno, hay que destacar que el punto de diferencia es la herramienta que se utilice para realizar algún tipo de trabajo o alguna actividad que vayamos a hacer en las tecnologías. Para finalizar este tema, tendremos los puntos de vista de nuestros panelistas. Comenzamos con el compañero Jairo Cortés. Bueno, actualmente estamos conectados con cualquier parte del mundo gracias a los avances tecnológicos y a la facilidad del envío de datos. Y esto nos permite que la comunicación sea en todos los niveles, eliminando las distancias. Históricamente el Internet ha sido el repositorio mundial en el que se hace posible todo tipo de investigación. Además, las nuevas tecnologías pronto van a quedar obsoletas gracias a que tenemos gigantescos avances y que vivimos en una actualidad. Mediante ellos se ha podido mecanizar y de esta manera facilitar la creación de productos comunicacionales para las masas y así lograr captar la atención a través de un mensaje directo. A continuación, nuestra compañera Yuri va a indicarnos su punto de vista. La televisión se nos presenta como un medio bisagra, al mismo tiempo una precursora de la cultura de los nuevos medios, pero a la vez un medio viejo que se está transformando en un interesante híbrido. Los tiempos han cambiado y por eso las nuevas tecnologías están sobrellevando al mundo. La televisión obtuvo cambios de maneras considerables. Comenzamos con televisores pequeños que solo nos transmitían a blanco y negro y con el tiempo se fue transformando. En la actualidad ya encontramos televisores inteligentes, inclusive táctiles, pero la transformación del medio televisivo es un auge mayor. Ahora ya podemos ver una película en nuestros televisores por medio de programas instalados directamente. El mundo está transformándose gracias a la tecnología y lo que hoy nos sorprendemos, mañana será obsoleto. La perspectiva de Scolari nos conlleva a la reflexión basada en el cambio que generan las tecnologías en los distintos ámbitos, desde el momento en que la comunicación se vuelve interactiva y multimediática. Todas las actividades de nuestra vida cambian. De alguna manera, lo que antes era tiempo perdido, en la actualidad puede abarcar el espacio improductivo, pues las hipermediaciones se caracterizan por generar transformaciones metaproductivas que son combinadas mediante la hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad. Desde allí la propuesta de hipermediaciones de Scolari, lo cual cobra vida y dirección hacia una comunicación digital e interactiva.